agarrar. Bien, quiero comenzar este sermón señalando un hecho que es habitual, y es que siempre hay cosas que para nosotros son importantes o que para nosotros son de nuestro gusto, pero para otras personas no. Y sobre todo, a veces esto toma fuerza cuando lo llevamos de un plano de las cosas a cuando hablamos de personas. Se vuelve un asunto mucho más complejo y notamos, sobre todo cuando se trata de alguien famoso. Hay personas que consideran a un famoso muy simpático, pero otras personas es un rechazo, se les genera un rechazo absoluto o profundo. Bien, en la Biblia vamos a ver que se da eso. Y es increíble si lo aplicamos al Evangelio. Podemos ver que hay personas que hemos recibido el Evangelio y hay otras personas que lo rechazan, y no solamente lo rechazan, se les genera un repudio. Pero también tenemos que entender que incluso las personas que son indiferentes están rechazando el Evangelio. El Evangelio y nuestro Señor Jesucristo no tiene un término medio. Crees en Él, le amas, le adoras o simplemente no. No hay un terreno neutro, no hay un lugar donde podamos decir, bueno, creo que soy un poco de aquí y un poco de allá. Cuando hablamos de la verdad del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, no es en ningún momento así. Por lo mismo, hoy día vamos a estar yendo a las Escrituras, vamos a estar continuando con nuestro estudio de Marcos y vamos a ver que los días previos a que nuestro Señor Jesucristo sea crucificado, vamos a notar que se amplifica esto en el rechazo, y lo hemos visto, que se amplificó el asunto del rechazo y también de los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, a tener en la escritura hoy un testimonio también a la vez de cómo es alguien que realmente adora al Señor y ofrece su vida de acuerdo a lo que el Evangelio demanda, que es una vida entregada por completo al Señor, con todo lo que tenemos y todo lo que somos. El texto de hoy nos dirá que el verdadero Evangelio cuenta de verdadera adoración al Señor, a pesar del rechazo hacia Él. Que haya rechazo hacia Él en ningún momento, en ningún sentido, significa que no vamos a adorarle verdaderamente, sino que, vuelvo y repito, el verdadero evangelio cuenta de verdadera adoración al Señor a pesar del rechazo que podamos encontrar hacia Él. Bien, el texto que vamos a estar estudiando es en Marcos 14, del 1 al 9. Si me acompañan allá para tener la lectura bíblica, Marcos 14, de los versículos del 1 al 9, dice así: 2 días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bien, titulé el sermón
de la forma siguiente: rechazo y devoción, pasos hacia la cruz. Rechazo y devoción, pasos hacia la cruz. Y tengo 3 puntos para abordar y, y predicar este sermón. El primero es rechazo de muerte hacia Jesús, va de los versículos 1 y 2. Rechazo de muerte hacia Jesús, versículos 1 y 2. Punto 2, devoción en medio del rechazo al Señor, de los versículos 3 al 5. Devoción en medio del rechazo al Señor, versículos 3 al 5. Y punto 3, el Evangelio cuenta la real devoción al Señor. El Evangelio cuenta la real devoción al Señor. Y eso va de los versículos últimos, 6 al 9. Antes de pasar al primer punto, me gustaría orar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor y tu misericordia. Oro para que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes, transformando nuestros corazones y trayéndonos lo que tú quieres hacer con esta palabra en nuestras vidas. Padre, necesitamos de ti, necesitamos que tu voz sea la que escuchemos hoy, no las palabras de un hombre que es débil, no las palabras de un hombre que tiene que ser transformado día a día, sino que tu palabra, Señor, tus pensamientos y tu amor expresado en ellos. Oramos, Señor, en esta dirección para que todo sea hacia tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pasamos a nuestro primer punto. Dice, rechazo de muerte hacia Jesús. En este versículo, en el primer versículo de este primer punto, vemos que nos sitúa en un espacio y tiempo próximos a la Pascua. Dice el versículo 1. 2 días después era la Pascua. Solo con eso tenemos un texto, debemos decir que tenemos un texto paralelo a esto, que es Mateo 26:2, donde Jesús predijo que su crucifixión también sería dentro de 2 días. Y dice así Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si se dan cuenta, es la misma línea temporal que están siguiendo estos dos relatos. Por su lado, vemos que identifica un día, pero nosotros identificar qué día específicamente de la semana era y es complejo. La tradición dice que esto probablemente fue el día miércoles. Esto que se está narrando es el día miércoles. Pero hay otros que dicen que pudo haber sido el día lunes o el día martes. Bien. Pero la fiesta que se menciona acá en este versículo son dos, la fiesta de la Pascua. Y es importante entender qué es la Pascua. La Pascua comenzaba al anochecer del día anterior a ella. O sea, cuando llegaba la noche, eso significaba para un judío que ya llegó el otro día. Entonces, la noche del jueves, si seguimos en el ámbito de la tradición que dice que fue la Pascua celebrada ese día viernes, la tarde del día jueves viene a ser el día inicial de la fiesta de la Pascua. Entonces, podemos ver que esta fiesta es una fiesta nacional que se instauró hace muchos años atrás, que recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esto cuenta el hecho de la última plaga que el Señor mandó a Egipto para liberarlos de la esclavitud. ¿Y cuál era esa plaga? Era el paso del ángel de la muerte que iba a llevarse la vida de todos los primogénitos de Egipto. Ellos fueron librados de esa muerte de los primogénitos al obedecer a la instrucción de Dios. ¿Qué les pedía al Señor? ¿Qué les mandó a hacer? Matar a un cordero y con su sangre del cordero colocarlos en los dinteles de las puertas o los marcos de las puertas para que fuese una señal de pacto entre ellos y Dios, y el ángel de la muerte pasara.
También tenían que comer la carne asada del cordero. Ellos asaban un cordero y esa noche fue la primera vez que se asaba el cordero como comida de la Pascua. También debían de comerlo con hierbas amargas o ensalada de hierbas amargas, panes sin levadura y también con vino para beber. Ahora, yendo un poco más al detalle, ¿cuándo comenzaba la Pascua? Tenemos que saber que en el primer mes del calendario judío, que se llama Nisan, en el día 14, casi a la mitad del mes, comenzaba la Pascua y se celebraba el sacrificio de este cordero que fue en primera instancia celebrado y reconocido como ceremonia de la Pascua en Egipto. Ahora todas las generaciones, como por mandato del Señor, la nación de Israel debía de celebrar esta Pascua el día 14 del primer mes del calendario judío. Este sacrificio obviamente continuaba hasta las primeras horas, esta ceremonia continuaba hasta las primeras horas del día siguiente, del día 15. Pero el versículo no solamente nos habla de la fiesta de la Pascua, sino que también nos habla de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué significa esto? Pasada esta fiesta, de esta celebración con el cordero sacrificado, venía la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, esto es una continuación de la misma fiesta, pero recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Pascua es una celebración del pacto que conmemora la liberación de Dios de forma completa, pero los panes sin levadura recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y comenzaba inmediatamente después de que la Pascua terminaba, comenzaba esta fiesta de panes sin levadura y se extendía prácticamente casi 6 días más, hasta el día 21 de ese mes. Los panes sin levadura recordaba algo simbólico, recordaba también que ellos iban a estar sin la levadura del pecado en sus vidas que tenía Egipto. Y hay referencias bíblicas, pero que si las leemos vamos a terminar mañana. Pero lo pueden anotar, Éxodo 12, 14, y pueden ver también Levítico 23 del 6 al 8. Para los que están anotando y les interesa profundizar un poco más en esto, esas son algunas referencias que les puedo entregar. Bien, como pueden ver, el ambiente era de fiestas nacionales, como días previos a septiembre para los chilenos. Nosotros estamos en eso y el ambiente ya se está notando que está ese sentimiento de patriotismo y ese sentimiento de celebrar algo que conmemore nuestra nación. Pero para ellos creo que era mucho más fuerte porque ellos estaban celebrando la liberación de una esclavitud que duró prácticamente 300 años de unos 430 años que estuvieron en Egipto. Además de ver el favor de Dios hacia ellos, librándolos con milagros, prodigios y muchas maravillas. Ahora, ellos estaban interesados ¿en qué? En buscar y prender al Señor con engaño y matarle. Los supuestos líderes religiosos, que vemos nombrados en este versículo, en el versículo 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Eso es lo que ellos estaban buscando. En medio de este ambiente, su conversación era: tenemos que deshacernos de este tal Jesús, de este falso Mesías. Eso es lo que decían. Ellos, por su parte, eran los líderes religiosos, eran los responsables socialmente del pueblo de Israel. Ellos eran los que supuestamente tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a ser fieles a Dios, con una supuesta experticia en el conocimiento de la ley del Señor. Supuestamente sabían y comentaban y estudiaban qué era lo que decía el Antiguo Testamento de su inicio hasta su término. Era la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos. Pero ellos estaban ocupados de
buscar, buscar formas de eh, tomar al Señor a través de mentiras y deseos de muerte para hacerlo desaparecer del escenario de Israel. Ellos se reunieron en la casa de alguien para tramar esto y fue en la casa de Caifás, así lo dice Mateo 26:3, que es el relato paralelo a lo que nosotros estamos viendo. Y más que irnos a Mateo, quiero también irme a un texto paralelo, pero de otro evangelio que es de Juan. Y Juan nos relata algunos detalles más. Dice Juan 11, 47, 52. Dice, entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Con quién? Con Jesús. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí hay varias cosas interesantes. Como notan, el, el sumo sacerdote tenía con claridad en su mente que la solución era matarlo. Y él ofreció su propia casa para llevar concilio, un acuerdo para que así fuese. El plan de ellos, ¿cuál era su plan de ellos? Vulnerar los principios que Dios dejó y los mandamientos que Dios dejó en los 10 mandamientos. Iban a mentir, iban a matar, iban a asesinar. Su plan era nutrido y lleno de pecado. Iban a hacer un truco, iban a engañar, iban a hacer un truco, iban a hacer una estafa para inculpar a Jesús y que Jesús fuese culpable de delitos que iban en contra de la ley del Señor para así matarlo. No temían quitarle la vida. Eso es lo que vemos en estos primeros versículos. No temían quitarle la vida, muy por el contrario. Solo les importaba, ¿qué cosa? Su religión y su estructura es lo que vemos en el versículo 2. Versículo 2 dice, y decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No querían hacerlo durante la Pascua, no porque fuese impropio, iban a hacer algo que fuese pecado, sino porque se estaba celebrando la Pascua. Se iba a celebrar la Pascua en la ciudad santa, como se le llama, de Dios, la Santa Jerusalén. Y se llenaban sus corazones de este deseo. Ahora, ¿por qué tenían miedo de celebrarlo o de llevarlo a cabo, mejor dicho, llevar a cabo este plan malévolo para matar al Señor? Porque en la ciudad de Jerusalén, para la fiesta de la Pascua, se juntaba mucha gente. Y cuentan los historiadores que cerca de 2 millones se podían contar como asistentes para celebrar la Pascua. Entonces, si ustedes lo piensan, para una nación tan pequeña, esto iba a ser un escándalo terrible. Y sobre todo, viendo que los romanos estaban ahí y diciendo, este pueblo dominado por nosotros está haciendo algo que ni siquiera nosotros hacemos. Un escándalo de tal magnitud. Por lo mismo, no querían eso. De hecho, también se querían salvaguardar de que hubiese muchos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, porque muchos de los que iban ahí eran verdaderos creyentes, que fueron personas que vieron los milagros del Señor en la región de Galilea. Bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios frustró su plan. Dios frustró el plan de esta ejecución, de este engaño sin escándalo. Ellos tenían una fecha que fuese pasada de la Pascua, pero porque estaban a 2 días de la Pascua. A 2 días de la Pascua no podía ser ahí, no podía ser un día antes, no podía ser un día después. Ellos querían quizás alargarlo como 2 semanas más. Entonces,
El Señor frustra sus planes. Dios frustra los planes cuando van en contra de los de Él. El Señor llevó su plan perfecto a cabo. El plan para salvar al pecador, el Señor lo ejecutó sin ningún problema. Fue la Pascua el tiempo escogido por Dios para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos cómo termina, sabemos que el Señor Jesucristo murió en la Pascua, pero también es importante pensar que Jesús nació en el tiempo de la voluntad del Señor, cuando el tiempo de Dios quiso que fuese su nacimiento. También fue el nacimiento de la forma que Él dijo que iba a ser, y también por medio de quien Él escogió para que naciese su Hijo. La muerte de su Hijo amado no iba a ser diferente, no iba a ser tomado por consejo de hombres malévolos que no creían en Él y su voluntad y en su evangelio ya revelado antes en tiempos pasados. No, la muerte de su propio Hijo iba a ser igual, conforme a su voluntad, conforme a su plan, porque Jesús es el Cordero de la Pascua, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan en su predicación. Ahora, esta ocasión era muy diferente a las otras. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en otras ocasiones se había librado de otros planes para matarlo, para encarcelarlo. Se había escapado en cerca de 3 oportunidades o más. Pero esto ya estaba llegando a término. Su ministerio terrenal estaba siendo cumplido. Era el tiempo de que fuese sacrificado como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser sacrificado en el día de la Pascua y no había retraso que se pudiese permitir. Sin embargo, podemos notar que el rechazo de estos hombres fariseos a Jesús es similar a la paranoia que tuvo un rey en el Antiguo Testamento, quien creía que uno de sus fieles soldados y sirvientes planeaba quitarle su reino, siendo todo lo contrario. Su soldado y su sirviente era fiel, era un buen servidor y que era incapaz de hacerle daño a él, el rey, de tomar su lugar y tomar su vida por la fuerza. De todas maneras, este servidor, por la misericordia del Señor, también tenía un lugar en el plan de Dios. Se iba a convertir en rey cuando el rey que estaba reinando en ese momento, al cual él servía, dejase de estar. ¿Por qué? Porque Dios tiene su momento y su plan no se iba a frustrar, no se iba a frustrar. Así el Señor Jesús fue para ellos. Para los fariseos fue un mentiroso, un usurpador del nombre de Dios y que usurpaba al Mesías. Su rechazo se basaba tanto en su incredulidad y de lo que equivocadamente el Señor Jesús significaba para ellos. ¿Por qué? Porque habían ignorado realmente todas las obras que había hecho Él y preferían más su comodidad religiosa, su estructura social y su bienestar temporal que renunciar a todo eso y rendir su vida al Señor. Ahora, esto para nosotros es un claro llamado para indagar en nuestros corazones qué es Jesús para nuestras vidas, qué es el Señor para nuestras almas. Aceptar quién es el Señor Jesús en su totalidad es algo imperante, algo que necesitamos de hacer todos los días, algo que necesitamos hacer cuando vamos a la palabra del Señor. Tenemos que reconocerlo como Dios, como lo que Él es, como Dios, Señor, Salvador, como el Hijo unigénito del Señor, y también como el Cristo enviado de parte del Dios Padre, Creador del universo. También esto significa que debemos indagar en nuestros corazones que demanda nuestras vidas aceptar su verdad y planear bajo sus estándares, sus mandamientos, lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y así también aceptar lo que Dios demanda como su voluntad de nosotros.
Esto es importante, es una invitación a hacer eso, a reconocer realmente cómo es el Señor en todas sus áreas, pero también mirarnos a nosotros y reconocer que su plan es perfecto, su voluntad es soberana y debemos someternos a Él. Quizás tú puedes decir que no estás de acuerdo con el complot para matar a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Imposible que vamos a estar de acuerdo con el complot para matar a Jesús, este complot que tenían los fariseos. Pero debemos también hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos de acuerdo realmente con toda la verdad de Dios y con todo su evangelio? Porque, hermanos, jóvenes, Dios está llevando a cabo el cumplimiento de su plan y nada lo va a detener. Nada lo va a detener. Entonces, pregúntate a ti, ¿has aceptado realmente tal cual es el evangelio del Señor y aceptas su voluntad? Bueno, quiero animarte que si lo has hecho, si lo has hecho, sigue en eso, sigue creciendo con ese pensamiento, con ese corazón que busca honrar al Señor con tu vida. Pero si no lo has hecho, bueno, te invito a que te arrepientas de tus pecados y lo hagas, porque es imperativo. Mirar al Señor nos manda a nosotros aceptar quién es Él, su voluntad y lo que demanda de nosotros. Ahora, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Dice, devoción en medio del rechazo al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 3? Vemos que cambia de escena y nos sitúa en Betania. Dice así, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Algunos sugieren que este hecho es el mismo hecho, la misma comida que nos narra Marcos 11.1. Vamos unas hojitas más atrás. Dice así, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. ¿Ya? Dijimos que estaba ahí por una comida que se estaba celebrando ese día. Bueno, Marcos muchas veces hace esto, que en vez de seguir una línea cronológica, busca ser estricto en narrar de forma concisa lo que Jesús vivió, de forma fidedigna, pero no necesariamente el orden es de acuerdo a cómo fueron las cosas. Puede variar, a veces hace como una especie de sándwich y pega un salto atrás. Si fuese este el caso, y creo que es así, y la predicación está orientada en esa dirección, fueron 6 días antes de la crucifixión del Señor. Cambiamos de tiempo y en vez de avanzar en el tiempo, volvemos atrás 6 días. ¿Por qué? Porque Marcos tenía la intención de mostrar cómo alguien rechaza y cómo es el corazón de alguien que rechaza al Señor y cómo es el corazón de alguien que verdaderamente es devoto a Dios, que alguien que verdaderamente ama al Señor. Entonces, notamos que se menciona a Simón el leproso en una comida. Como ya vimos y como ya les mencioné hace varios sermones atrás, de varios meses atrás, este hombre es mencionado en algunas ocasiones con ese apellido, el leproso. ¿Por qué? Porque si tuvo lepra, su historia va a quedar marcada. Y debido a que la sociedad judía era muy discriminatoria. Si alguien era leproso, tenía una enfermedad grave, eran aislados, eran prácticamente exiliados de la ciudad, no podían entrar y tener contacto, por dos motivos. Motivo uno, porque su enfermedad era contagiosa, y motivo dos, porque era impuro. Probablemente ellos sugerían que su pecado es culpa de que le haya llegado esa enfermedad. Pero vemos que él está sentado a la mesa con el Señor. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el Señor milagrosamente lo sanó. Y está ahí junto a sus amigos y discípulos celebrando una comida en honor y gratitud al Señor. Eso también lo vimos en el sermón donde hablábamos
de, de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Vimos que se mencionaba en algún momento esa comida que tuvo Simón el leproso. Entonces, vemos lo que nos está narrando y la cena que nos está mostrando este versículo 3. Estaban sentados a la mesa donde solo podían estar los varones en esa época, según los estándares culturales. Vino una mujer con un vaso de alabastro y irrumpió en la habitación. Y irrumpió no para servir, sino para venir al Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante, que eso fue el caso. Llevaba en sus manos un perfume en un frasco de hermoso parecer. Por la apariencia sabían todos que era carísimo, y ella, quebrando el vaso, se lo derramó en su cabeza. Es una situación, hermanos jóvenes, tremendamente fuerte en lo motivo. Esto no te puede dejar tranquilo, porque refleja una actitud devota que va en contra de todo lo que puede impedir a nuestra vida ir al Señor. Ella está en contra de los estándares, ella está en contra del orden social. Ella va y se presenta al Señor y ofrece su ofrenda. Varias cosas que se dice acá son muy importantes, comenzando por el hecho de que ¿quién es esta mujer que irrumpe en la comida? No para servir, sino para relacionarse con uno de los hombres invitados, que es el Señor, Jesús. Bueno, Juan 12:3 dice que es María, la hermana de Marta y Lázaro, el Lázaro que fue resucitado por el Señor Jesucristo días anteriores a esto. Ellos estaban también presentes en la comida. María era conocida por su amor a Dios y su obediencia a la palabra del Señor. Pero en esta ocasión muestra su fervorosa fe con algo que lleva al extremo, que va más allá de lo que se espera, va más allá de lo que se había hecho con anterioridad. Ella tiene en su poder un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Eso es lo que se remarca en el versículo, que ella derramó sobre la cabeza del Señor sin mirar su alto precio. Ahora, si nos detenemos un momento, dicho perfume era elaborado de una flor que se llama nardo. Y se le agrega que era puro porque no estaba adulterado, no estaba mezclado con ninguna otra flor. ¿Ya? El versículo 5 de este mismo capítulo nos muestra que tenía un valor aproximadamente a 300 denarios, lo que equivalía en ese tiempo, y de hecho dice que el versículo 5 que podía ser más, podían haberlo vendido por más precio. Bueno, 300 denarios y más equivalían al sueldo promedio de una persona, de un trabajador, en total de un año. 300 denarios era igual al sueldo acumulado por un año de un trabajador promedio en esa época. Y podía significar un sueldo en el asunto anual, incluso más. Podía valer un poco más que un sueldo de un trabajador promedio acumulado por todo un año. Además, podemos ver, como ya les mencioné, que estaba guardado en una botella de alabastro. ¿Qué quiere decir eso? Que era de piedra, similar al mármol. Es de un color blanco invierno, un blanco cremoso, y que específicamente estaban dedicados para contener y preservar aceites y perfumes costosos. Estas botellas eran específicas para ese propósito, y por lógica, esta botella tenía un cuello largo, hecha para reducir el uso y prolongar la duración. Eso también lo narra Mateo 26:7. Esta botella, podemos ver que estaba hecha para que fuera usada de a poco. Pero como ya hemos leído, ella quería demostrar al Señor su devoción, su amor, que le adoraba. No solo estando atenta a sus enseñanzas, como lo hemos visto en otros episodios, que ella era la que se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra, y Marta era la que
afanadamente estaba trabajando de aquí para allá, sino también ofrendando lo que de mayor valor tenía y que lo ocupara específicamente el Señor. Esto probablemente era una herencia familiar, pero ella tomó este vaso y lo quebró. No le importó. Estamos hablando más de millones de pesos. Millones de pesos estamos hablando. María simplemente rompió el cuello de la botella para que pudiera derramar rápidamente el contenido de esta botella y vertírselo al Señor. Todos los que estaban ahí en la comida estaban atónitos. Lógico, todo lo que estaba ocurriendo era tremendamente fuera de lo común. Era incluso hasta extraño. Cuando esto estaba ocurriendo, vemos que Juan 12:3 agrega otros hechos. ¿Qué dice Juan 12:3? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ella fue a los pies del Señor y comenzó a secar el exceso del perfume, enjugar. Fue secando el exceso del perfume con sus cabellos. Este era un acto de devoción y de adoración pleno. Ella estaba reconociendo que el Señor era digno de ser bendecido con todo lo mejor que tengamos. Él es el Rey. Y nadie de los que estaban ahí podía negar que ese olor que se sentía en la casa significaba una adoración de esta mujer al Señor. Ahora, podemos ver que incluso ahí había personas que no entendían lo que significaba adorar al Señor y ser devoto a Él, como lo que estaba haciendo María. No lo comprendían. El versículo 4 dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Juan 12, del 4 al 5, dice claramente que los que se enojaron, esta expresión hablaba de Judas Iscariote, el traidor, y que él sirvió de ejemplo para los discípulos. Ellos siguieron su ejemplo, se enojaron con el supuesto desperdicio de tanto dinero que podía ayudar a tanta gente. El versículo 5 vemos que el argumento del reclamo de Judas y los discípulos es lo que vemos en estas palabras, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Ya mencionamos que este monto significaba un sueldo acumulado de los trabajadores de la época durante un año. Monto que supuestamente se propuso ser dado a los pobres. A lo cual los 11 discípulos, además de Judas, obviamente, con él eran 12, estaban de acuerdo, pero la verdad de Judas es que él era un ladrón. Se hacía pasar por el tesorero de los 12. Bueno, era el tesorero de los 12, pero en ese puesto robaba, sustraía de los bienes del Señor, de las cosas que servían para el ministerio y para la caridad en el nombre del Señor. Eso lo dice Juan 12:6 en el texto paralelo. Ahora, esto es similar a una declaración de amor a viva voz que se hace en un lugar público sin importar lo que digan los demás o lo que piensen los demás o al entorno o si está de acuerdo a lo establecido o no. Ahora, esto nos golpea a nosotros, no para ser románticos impedernidos, sino para seguir el ejemplo de María, de ir a las plantas del Señor y adorarle aunque no sea costumbre, no sea tradición. Debemos de pensar, si hubiésemos estado ahí, ¿habríamos reaccionado como María? ¿O habríamos sido como los otros discípulos? Esta mujer, menospreciada socialmente, escuchó alabanzas al Señor cuando entró en la ciudad de Jerusalén, diciendo sana, Hosana en las alturas. No esperó mucho más y fue y se arrodilló. Su corazón latía a mil,
porque amaba a su Señor y quería bendecir a su Señor. Y ahora nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Es un ejemplo para nosotros ir a nuestro cuarto, cerrar la puerta, arrodillarnos y orar al Señor. Y reconocer su grandeza, no solamente pedir, sino reconocer su grandeza. Podemos pensar en que quizás no te lo han enseñado. Bueno, ahora tienen las escrituras de tu parte y te amparan para ir al Señor, arrodillarte, sin importar si es que te duele o no, y orar al Señor y adorarle por su grandeza, ser devoto a Él, por su evangelio, por su muerte en lugar de pecadores como tú y como yo. Eso es algo increíble, es algo que marca la vida. Hermanos, esa Pascua de la muerte del Señor es la que celebramos nosotros. Esa Pascua que fue celebrada y llevada a cabo por amor, por el amor de Dios, y que nos invita y nos da la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados por la sangre no nuestra, sino del Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo que celebramos los domingos. Eso es lo que celebramos eh, cuando nosotros nos declaramos creyentes. María, la María de acá, esta mujer adoraba al Señor considerando todas estas verdades, pero mirándolas hacia adelante. Sabía que iba a ocurrir, sabía que iba a pasar, pero mientras tuviese al Señor al frente, lo iba a adorar como el rey que Él es. Pero también, hermanos, no solo considera adorar al Señor con el momento de oración íntima, de doblar tus rodillas. Es que eres joven, no importa. Si has conocido al Señor, adórale. Aprovecha el tiempo de que lo conociste joven. Y en tu vida diaria, busca al Señor en ser fiel a su palabra. No importa, hermano, no importa, joven, si que te digan que eres raro. No importa que eres extraño en cuanto a la sociedad, no importa. Incluso si te encuentran demasiado extremo en los grupos cristianos, que exageras en tu forma de cuidarte para el Señor. Todo lo contrario, yo te animo a hacerlo. Siempre que sea bíblico y la Biblia te ampare, adelante. Busca la santidad, busca que tu santidad no sea solamente algo que te representa a ti como alguien que no peca tanto, sino una muestra de amor al Señor. Si quieres cuidarte de música, películas, series, bromas o expresiones que para ti son demasiado, bueno, nunca es demasiado para el Señor. Y anda adelante en pos de la santidad. Así lo dice en Primera de Pedro 4 del 1 al 4. Si me acompañan ahí, Primera de Pedro 4 del 1 al 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien no ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en nuestros deseos humanos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los no judíos o israelitas, o a los que ahora no creen en el Señor, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Que eso se queda en el pasado, hermano. Si no, vamos en pos de la santidad. Y a pesar, versículo 4, que parezca raro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Hablaban mal de esta mujer, de María. Si de nosotros hablan mal, no importa, nosotros amamos al Señor y vamos a ser fieles al Señor. Ese debería ser nuestro sentir. Vamos a nuestro tercer punto. El Evangelio cuenta la real devoción. Vemos que después de esta escena, muchos hablaron mal y murmuraron de esta mujer. Pero vemos que el Señor inmediatamente en el versículo 6 los corrige. Dice, dejadla.
¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesús los frena como si le estuvieran agarrando con una acusación y la tomasen como alguien culpable. El Señor le dicen, suéltela. Con esta presión le está diciendo, suéltela, déjenla libre. Ella no hizo lo malo, ella hizo algo excelente, hizo una buena obra, hizo algo excelente, algo que es lleno de virtud, algo que vale más de lo que ustedes pueden imaginar. De hecho, el Señor Jesucristo sigue explicando esto. El versículo 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Dejando en claro que tendrán muchas oportunidades para servir a los pobres. Siempre los van a tener disponibles. En cambio, a mí, el Señor Jesucristo está diciendo, en cuanto a mí, en mi ministerio terrenal, es por un tiempo limitado. Y ustedes se preocupan por eso. Vean el ejemplo de que ella está aprovechando el tiempo de venir y adorarme como el rey que soy. Lo más importante en ese momento de la visitación del Señor en la tierra era ir al Señor. No podíamos perder el tiempo. Ellos no podían perder el tiempo. Era urgente y una bendición. Porque pronto estaba su muerte y también su partida. Y no iba a retrasarse. Sin embargo, el Señor agrega en el versículo 8 que ella esto lo hizo anticipadamente para ungir su cuerpo para la sepultura. María solo estaba siendo guiada por el Espíritu para adorar al Señor, pero no tenía idea. No tenía idea de lo que estaba significando en una doble instancia. Sometió al Señor y a su cuerpo dedicado, lo ungió, lo dedicó para la muerte que iba a sufrir. Estaba anunciando su muerte al vertirle ese perfume, que su cuerpo estaba listo, que su cuerpo estaba destinado a ser entregado para morir por los pecadores. Fue un símbolo que anticipó la muerte y la sepultura del Señor. Y en el versículo 9 vemos que agrega un reconocimiento especial, una bendición única a María, que ella solamente tuvo y tiene. Versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predicase este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En el evangelio se muestra la real adoración que necesitamos ofrecer al Señor. Eso es lo importante. Y es el ejemplo de María. Y el Señor Jesucristo está diciendo, esto es verdad, de cierto os digo, esto es verdad. Escúcheme, esto es palabra del Señor. Lo que ella hizo, esta adoración que ella me hizo a mí, y el anuncio que está haciendo ella para que yo fuese preparado para mi muerte, se va a contar siempre. Y hasta el día de hoy se cuenta. El Señor soberanamente dejó que esto fuese escrito como un registro fidedigno, veraz, infalible, que no tiene error. Porque su amor por Cristo, el amor que esta mujer tenía por el Señor, por su Salvador, por el Cristo de Dios, por el Mesías, no tenía precio. No estaba en juego. Su amor por el Señor en este acto fue como una estatua que se levanta, un monumento que se levanta en su honor. Fue un gesto honesto, sincero. Es un ejemplo de alabanza, de adoración desinteresada y generosa para honrar al Señor. Con todo lo que tenemos, alabarle, con todo lo que somos, honrarle, con todo lo que podemos ser, serle devotos, serle fiel. Frente a esto, hermano, quiero animarte a pensar cómo es que las personas o los hermanos nos ven a nosotros. ¿Qué creen? ¿Qué crees tú que piensan de ti? ¿Te ven como un creyente que ama al Señor? ¿Que quiere que todo sea dado para el servicio del Señor? Eso es importante, porque si estás en el verdadero evangelio, demanda una verdadera adoración, incluso a pesar y por el rechazo. Y por el rechazo que tienen en contra del Señor, más debemos de adorar, más debemos de ser fiel. Y hermano, no estoy hablando de malgastar todo nuestro dinero.
Estoy hablando de invertir nuestra vida como una ofrenda al Señor y pasar tiempo ahí y adorarle. Si eres joven, qué bueno que estés escuchando esto, porque el Señor, si te ha salvado, eso quiere de tu vida. Eso quiere de tu vida que toda tu vida, todas tus fuerzas sean entregadas a Él. Con un amor genuino. Un amor genuino. Y con eso quiero cerrar después de este sermón que titulé Rechazo y devoción, pasos hacia la cruz. Es lo que vemos, están antecediendo días antes la cruz del Señor. Y el rechazo fue parte de eso, y la devoción que vemos, y la adoración que vemos, también fue parte. Quiero llevarte a pensar en uno de los versículos que fueron citados hoy. Filipenses 3. Filipenses 3. De los versículos 3 en adelante dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Somos nosotros los que servimos en espíritu a Dios, lo que dice más adelante. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es porque seamos buenos, no es porque hayamos sido judíos o israelitas, sino por la misericordia del Señor. Los que en espíritu servimos al Señor, los que en espíritu adoramos al Señor. Eso es la palabra, la traducción más literal. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí Pablo está enumerando cosas que le daba confianza a él. Y nos vamos a saltar el versículo 7. Todas esas cosas que para él le daban seguridad y reconocimiento ante el pueblo y ante sus contemporáneos, con los amigos, con los profesionales que estaban en su misma escuela, con los eruditos y sabiondos que eran de la misma edad que él. En el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, que me daban un bienestar, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor del Señor nos manda incluso a renunciar a cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, pero no están conforme a su voluntad porque probablemente se hayan convertido en un ídolo en el corazón. El Señor dice, renuncia a eso por el amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Como el ejemplo de esta mujer, no solamente ser llevados en el amor para adorarle y exaltarle y reconocer su grandeza, sino que en nuestra vida sea un lema de vida diario, de que vamos a dejar todo lo que sea pecado y nos vamos a esforzar, por más que pequemos, nos vamos a esforzar para amar al Señor, honrar su nombre, honrar su evangelio, honrar que Él murió por mis pecados y me salvó de una condenación eterna. Estoy tratando de decir que tu respuesta sea en amor, en medio del rechazo, y que sea una verdadera adoración que exalte a Cristo. ¿Hemos estado viviendo así o hemos sido más perezosos, más flojos en esto? Bueno, te invito a confesar tus pecados al Señor y creer que el Señor te sustenta y te guiará en todo. El Señor es bueno, el Señor es compasivo. Y en este mismo capítulo, en el mismo libro de Filipenses dice en capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la buena obra, el que te salvó a ti y cambió tu corazón, tu forma de ser, la va a completar, la va a completar. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Ámale con todas tus fuerzas. Que ese sea el mandamiento que ocupe tu tiempo, ocupe tus fuerzas y que abarque todo tu corazón. Porque el Señor pasó rechazo, pero también ha esperado adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Con tu corazón, con tu mente y tus fuerzas. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a terminar orando. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, queremos reconocer que te amamos y te amamos poco. Te amamos y te amamos mal. Pero gracias porque tú eres paciente con nosotros y podemos confesarte estos pecados. Oro, Señor, para que tú seas transformando nuestras vidas y que podamos ser adoradores
que se rinden a ti, que te entregan cada área de su vida, Señor. No queremos entretenernos a jugar a la iglesia, a jugar, ser cristiano. No, Señor, no queremos ser fáciles de mover en cuanto a nuestras creencias. Oro en esa dirección por tus jóvenes, por tus niños, que si has salvado, Señor, que aprendan esto y puedan comunicarlo a otros y contagiar a otros con estas verdades, que tú mereces toda la gloria, por cuanto nosotros no nos da vergüenza decir que te amamos y demostrar que te amamos. No basta solo decirlo, sino hacerlo también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.